Bueno, nuevamente, buenos días para quienes estamos comenzando el día con esta transmisión en la que ya anticipaba anteriormente. Vamos a hablar de el duelo que tenemos que vivir durante el tiempo de pues los procesos de duelo realmente. No es solamente en este momento de la pandemia, pero estamos enfocados en la pandemia porque comencé el sábado como con esta cuestión de cómo manejar el estrés durante esta pandemia. Y bueno, ¿qué duelos nos ha dejado esta pandemia? ¿Cuáles son los duelos que tenemos que vivir durante esta pandemia? Ah, una de las cosas que tenemos que tener claro en esta parte es que vivir un proceso de duelo tiene que tener un objetivo para nosotros y tiene que tener un objeto claro. En este caso, la pandemia nos ha dejado muchos duelos. Para muchos, decía hace rato, la pérdida de seres queridos. Hay que vivir ese duelo, hay que llorar esos duelos, porque es sano llorar esos duelos, es sano vivir nuestro proceso de duelo cuando pierdes un ser querido. Pero ¿cuál es el objeto? Vamos a ir viendo, vamos a ir desmenuzando un poco a poco. ¿Qué duelos nos dejó? ¿De qué tengo que tener esta parte de duelo en este momento de pandemia? ¿O cuál es el punto de que esta pandemia me ha causado duelos? Para muchos fue pérdida de trabajo, una seguridad que teníamos o una forma de estar seguros en algo que posiblemente ni siquiera era parte de nosotros, como un trabajo. Nos sentíamos seguros o decíamos tener seguridad en nuestro empleo y vinimos a ver que una cuestión de estas pues no nos cambió la vida totalmente, ¿no? ¿Qué otros duelos? Pues por ejemplo teníamos seguridad en la cuestión de voy a viajar a México posiblemente el próximo año. ¿Y qué sucedió? Pues las aerolíneas nos cancelaron los vuelos, y esa parte que teníamos de seguridad, pues bueno, puede ser o pasa a ser un momento en el que posiblemente también tenemos que vivirlo como esas partes de duelo y que estuvieron fuera de nuestro alcance. Las aerolíneas dijeron pues se cancelan los vuelos, se cierran las fronteras, incluso los gobiernos dijeron esta parte, se cierran las fronteras y viene esa parte de inestabilidad emocional. Ese es un momento de duelo, eso es algo que tenemos que vivir como duelo. ¿Qué otros momentos de duelo nos trajo esta cuestión de la pandemia? El estar lejos de las personas que queremos, eso también es un momento que tenemos que vivirlo como un duelo. Eh, ya hablamos del trabajo, hablamos de los seres queridos, hablamos de esta parte de las seguridades efímeras que tenemos a veces. Tengo un trabajo seguro. Nada es seguro. Ahorita, durante estos 5 meses de pandemia aprendimos que nada de lo que estamos haciendo es seguro. Porque puede venir una cuestión como esta, es un virus que ni siquiera vemos, que ni siquiera está materializado. De esa manera podríamos decirlo, pues puedo ver estas hojas, aquí están materializadas, pero ese virus ni siquiera lo podemos ver, solamente lo sentimos. Solamente quienes vivimos este proceso de vivir este tiempo de posiblemente algunos nos enfermamos, algunos no muy grave, otros menos grave, otros muy grave, y que pues bueno, simplemente se sintió y se siguen sintiendo los efectos. Entonces eso es de a lo que nos vamos a referir en esta parte de vivir nuestro duelo. Y quiero compartirles un artículo que se llama Desconfort que usted está sintiendo. El disconfort que estamos sintiendo es un duelo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nos está doliendo realmente, nos está doliendo, nos está causando esos momentos de angustia, esos momentos de dolor, eh, y que debemos de vivirlo a través precisamente de etapas. Vamos a ir desmenuzando durante este día esas etapas. Es muy importante que cada una de las cosas del duelo vayamos haciendo eso, vayamos desmenuzándolo por etapas. Ahora, no quiere decir que tiene que ser necesariamente así, agotando las etapas, agotando cada etapa de las que vamos a ir hablando. Eh, y hay una pregunta que se le hace a a un analista sobre esta cuestión de este momento del duelo. Dice, la gente está sintiendo muchas cosas en este momento. ¿Está bien llamar algunas de las cosas que está sintiendo un proceso de duelo o luto? Y dice él, sí, porque estamos sintiendo muchos duelos diferentes. Sentimos que el mundo ha cambiado, lo estamos experimentando y que realmente ha cambiado.
Sabemos que es temporal, ya no sabemos si es temporal o no. Pero ese no es el sentimiento y sabemos que las cosas serán diferentes, así como ir al aeropuerto, lo que mencionábamos ya, hacer las cosas cotidianas que teníamos, el ir simplemente a la tienda, a hacer cosas que hacíamos por cotidianas, ahora ya cambió, eso es un duelo, es un proceso que tenemos que vivir. El objeto, ¿cuál es el objeto de este momento de pandemia? ¿O cuál ha sido uno de los objetos de este momento de pandemia? ¿Qué nos ha venido a enseñar? Pues nos vino a enseñar a lavarnos las manos más conscientemente, a ese distanciamiento sano que tenemos que tener los unos con los otros. ¿Qué más nos vino a enseñar este momento de pandemia? Pues el objeto de esta cuestión precisamente de ser más conscientes de que para que mi sistema inmunológico esté fortalecido y poder afrontar este momento, tengo que alimentarme sanamente, tengo que hacer cosas que ya hacía, pero que ahora con más conciencia y con un proceso más detallado los tengo que cuidar. El lavado de manos, ya lo hacíamos, pero ahora nos enseñaron, o nos viene a enseñar este momento, que tiene que ser más meticulosamente. La alimentación tiene que estar enriquecida con vitaminas, minerales, con cuestiones que realmente nos aporten. ¿Para qué? Para que nuestro sistema inmunológico esté fortalecido, específicamente órganos que ataca el virus, pulmones. Esta cuestión de los pulmones está fortalecida a través de, o fortalecerlos a través de precisamente de nuestra alimentación, que es una de las fuentes importantes. Dice que si, cuáles son estos tipos de duelos, y eso es de lo que voy a seguir hablando más adelante. Habla él de un duelo anticipado. ¿Es bueno o es malo este duelo anticipado? Vamos a verlo más adelante. Entonces ahorita por lo pronto quédense con esta parte, en lo que los que estamos viviendo este momento, los que estamos viviendo estos procesos, es un momento de duelo. ¿Cómo lo tengo que vivir? ¿Cuál es el objeto de este momento de duelo? Y vamos a ver más adelante en el siguiente video cuáles son los tipos de duelo. Y lo voy a dejar abierto para que si alguien lo puede buscar por ahí. ¿Qué es el duelo anticipado? ¿Nos ayuda? ¿No nos ayuda? ¿A qué sí nos ayuda? ¿A qué no nos ayuda? Este duelo anticipado. Y bueno, ¿qué más vamos a ver? ¿Cómo podemos hacer para lidiar con el dolor? Cuando estamos de luto hay dolor físico y mental. ¿Existen técnicas para lidiar con esto y hacerlo menos intenso? Vamos a verlo. Vamos a ver si existen esas técnicas o no existen esas técnicas. Y vamos a ver aspectos importantes o particularmente inquietantes de esta pandemia sin saber cuándo termina, porque realmente es incierto. Al principio nos decía las autoridades, solamente van a ser un mes, solamente va a ser 15 días, solamente van a ser 2 meses, solamente es el siguiente mes que termina, solamente es el siguiente mes que la siguiente quincena ya termina, y pues ya llevamos 6 meses y no termina. Y nos siguen diciendo lo mismo, el siguiente mes, el siguiente mes, el siguiente mes. Entonces, pues esa cuestión. ¿Qué le decimos a alguien que lee todo esto y sin embargo se siente abrumado por el dolor? Vamos a ver qué vamos a hacer. Y lo que les decía, el duelo tiene que tener esas etapas. Tenemos que vivirlas de manera ordenada, tenemos que vivirla de esa manera en etapas, pero no quiere decir que necesariamente tenga que ser así. ¿Por qué? Porque posiblemente alguien ya nos brincamos alguna etapa, o algunos estamos ya en una etapa que posiblemente no vivimos, o más bien, perdón, que nos la brincamos sin haber vivido la anterior. Y al final voy a dejar algo que esa es una cuestión ya personal y para reflexión de cada uno de nosotros. ¿Quién quiero ser durante esta etapa de pandemia? Quiero ser de las personas que siguen en la zona de miedo, quiero ser de las personas que están en la zona de aprendizaje, o quiero ser de las personas que están en crecimiento. Entonces pues voy a dejar esta parte aquí para poder continuar durante el día agotando o más bien desarrollando esta parte que hablamos del duelo, principalmente en este momento de pandemia. Cómo vivir nuestros duelos, pequeños, grandes, como sea, pero cómo vivirlos. Entonces voy a continuar transmitiendo desde aquí, desde donde estoy ahorita yo, fortaleciendo mi sistema inmunológico, que es en la parte espiritual. Que tengan bonita mañana, sigan trabajando y vamos a seguir aportando algo para el crecimiento de todos.